Bien, mis hermanos, vamos a dar comienzo a este culto de día de semana y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar una alabanza, un himno de nuestros himnarios, que es el número 186, Has hallado en Cristo. Himno 186. Así que en sus casas, si es que tienen su himnario, para que podamos cantar. Amén. Has hallado en Cristo tu buen Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Rey.
Señor nos bendiga. Vamos, hermanos, en el lugar en donde esté usted en sus casas, vamos a orar al Señor para presentarnos también. Si a lo mejor en el momento del día hemos tenido distintas circunstancias, el Señor va a escuchar nuestras plegarias. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder elevar una oración a ti, Señor. Tú sabes, Dios mío, el momento, el lugar en el que cada uno, Señor, de nuestros hermanos estará elevando esta oración, Señor. Pero nos presentamos ante ti, Señor, una vez más, Dios mío, porque tú has sido con nosotros todos los días, Señor, y aún en este momento. Queremos también, Señor, pedirte perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras fallas, Señor, por nuestros tropiezos, Dios mío. Quieras tú limpiarnos, lavarnos, Señor, en la sangre de Jesús, Señor. Y también, Dios mío, en esta hora pedimos para que estas alabanzas, Señor, puedan subir como un olor fragante a ti, Señor. Bendice, Dios mío, a cada familia, Señor, a cada persona, Señor, que escucha esta transmisión, este culto, Señor. Y tú le bendigas, Dios mío, ponga la paz en su corazón, la paz en su familia, Dios mío, y la bendición, Señor, sobre sus cabezas. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar, mis hermanos, unos coritos bien conocidos, así que lo hacemos con el corazón. Hay cosas que... Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay como no iré, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender, porque me amó y me libró del mundo pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a dar lectura y exhortación a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo número 15, desde el versículo número 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Damos lectura en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y a todos aquellos que están en sus hogares puedan también pedir para que el Señor nos ayude a entender y a poder obedecer a su palabra. Señor Dios mío, clamo en esta hora primeramente, Señor, para que tú me uses, Señor, me des la gracia de poder predicar esta palabra, pero también, Señor Dios mío, oramos para que cada hermano, Señor, incluyendo mi vida, Dios mío, a través de este mensaje, pueda ser bendecido, Señor, su corazón, su vida, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Para enfrentar esta vida, mis hermanos, para enfrentar estos tiempos, y en general todos los tiempos, cómo saber vivir nuestros momentos de alegría sabiamente, cómo saber vivir y cómo saber enfrentar nuestros momentos de tristeza, nuestros tropiezos, cómo superarlos. Hay una única solución y es permanecer en Cristo, en la vid verdadera. Es por eso que Jesús hace esta comparación y pone esta figura como de manera alegórica y se pone a Él como la vid verdadera. La vid verdadera es Jesús, es la planta principal del cual brotan los pámpanos, que son esos brotes, son esas ramas. Y esas ramas somos nosotros. Ha venido a ser usted y yo, que Dios nos ha llamado. Y en cada pámpano debiese haber un fruto. El fruto de la vid es la uva. Y para que podamos dar fruto, dice aquí esta palabra, que debemos estar conectados con la vid verdadera. Conectados con Dios, conectados con la planta principal. Si usted corta la rama, si usted corta el pámpano o el brote, es lógico que a los pocos días se vea que ya está muerta. Muere inmediatamente el pámpano, pero no se deja ver hasta después de unos días. Usted puede ponerlo en agua a lo mejor, va a prolongar sus días, pero igualmente va a morir. Puede ponerle quizá nutriente al agua, al vaso de agua, pero aún así no va a lograr mucho mejor resultado. De la misma forma, quiero poner este ejemplo porque hoy en día el mundo nos ofrece distintas modalidades, distintos vasos de agua para poder suplantar la vid verdadera, para poder vivir como si estuviésemos vivos, pero espiritualmente muertos. Si usted corta la rama, se muere. Si nosotros nos alejamos de la vid verdadera, de Cristo, también vamos a morir. Hagamos lo que hagamos. Hoy en día yo les decía esto porque el mundo ofrece distintas formas, distintas alternativas para poder suplir toda carencia espiritual, para poder vivir bien, para poder cultivar una mente sana, para poder cultivar lo que hoy en día, ¿cierto?, está de moda, ¿cierto? Y se hace un llamado muy intenso, ¿cierto?, a poder tener una salud mental. También, ¿cierto?, la gente practica yoga, trata de conectarse con la naturaleza, trata de buscar una vida social, ¿cierto?, saludable, trata de poder llevar una vida cultivando el deporte para poder cultivar una vida sana. Y no digo que esto pueda garantizar ciertos beneficios, por supuesto que sí lo hace, pero lo espiritual solamente hay una cosa que nos puede hacer bien para poder estar vivos y estar conectado con Dios, que también es espíritu, lo espiritual con lo espiritual, ¿cierto? Y Jesús, ¿cierto?, es esta vid verdadera. Y él dice entonces aquí en el versículo número 4, permaneced en mí. Y ese es el mensaje en esta tarde, que podamos nosotros permanecer en Dios, permanecer en Cristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, no hay forma, no hay ninguna forma ni ninguna otra filosofía de vida que nos ayude nosotros a dar frutos dignos del reino de Dios si no estamos en Cristo, si no estamos alimentándonos de Cristo,
el pámpano, la rama, inclusive el fruto se alimenta de la planta principal, que es la vid. Nosotros tenemos que alimentarnos de Dios si queremos dar frutos de Dios. De lo contrario, nuestros frutos van a ser otros. Y no hay forma, ¿cierto? Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. Y más aún, si estamos en Cristo, dice versículos antes, el labrador, que es Dios, limpiará estos pámpanos. O sea, limpiará cada día más nuestras vidas para poder vencer la carne, para hacer morir al viejo hombre. Tenemos que estar conectados en Cristo. Y estar y permanecer en Cristo no es solamente decir yo soy cristiano o mantener un credo, es mucho más allá, es poder vivenciar el Evangelio, es que nosotros podamos accionar en el Evangelio, que podamos ser diligentes en nuestras oraciones, que podamos buscarle a Dios a través de la palabra, que podamos clamar a Dios. Eso es poder ejercitarnos a través de distintas formas, pero siempre buscando a Dios y glorificando a Dios. Y cuántas filosofías, cuántas ideologías hoy en día el mundo nos ofrece, y que parecieran ser bastante tentativas, bastante atractivas, pero como no honran a Dios estas ideas, como no mencionan a Dios, como no se sujetan a la palabra de Dios, son infructuosas para que nosotros demos el fruto que Dios quiere de nuestras vidas. Y a veces es triste ver, mis hermanos, cómo muchos cristianos tristemente se han alejado del camino de Dios de manera paulatina, hasta el punto de casi no reconocer, ¿cierto?, que en ellos en algún momento prevaleció el Espíritu de Dios, prevaleció la fe de Dios. Imagínense, yo me acordaba de este gran científico Charles Darwin. Él se crió en una familia anglicana, en una familia cristiana, pero siguió el camino de la ciencia y dejó a Dios. El problema no es seguir la ciencia, el problema es cuando uno deja a Dios. Y al final de sus días, y la gran conclusión de toda su vida, de todo su estudio, fue que la creación y el origen de las especies no fue en 6 días, como dice la palabra del Señor, sino que tenía un origen evolutivo, que usted a lo mejor también lo sabe, pero negando así la palabra del Señor. Se alejó en pos de otra filosofía, de otra idea. El Señor hoy en día nos quiere decir que solamente a través de Jesús, a través de permanecer en Él, nosotros podemos alcanzar el poder estar en Él, el poder dar frutos dignos de verdad, ¿cierto?, de justicia. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el antídoto? ¿Cómo lo hacemos nosotros que estamos inmersos en esta sociedad, que estamos inmersos en esta ciudad, en este país, en este mundo, en estos tiempos, para no dejarnos llevar por cualquier corriente, por cualquier idea, por cualquier movimiento que pueda ser atractivo, tentativo, que pueda tener un aire de justicia, pero que al final de nuestra vida nos pueda llevar a apartarnos de Dios? Y la verdad es que para eso tenemos que estar sujetados firmemente a la vid verdadera. Tenemos que tener el mejor pegamento, el mejor adhesivo. Hoy en día hay muchos adhesivos, muchos pegamentos, pero en lo espiritual, el mejor pegamento, la mejor unión que nosotros podemos tener para permanecer en Cristo es el amor. Por eso es que en Colosenses 3:14 dice la palabra del Señor, vestíos, dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, el amor es el vínculo perfecto, es como la unión perfecta que nosotros podemos tener con alguien o con Dios, es si es que realmente existe un amor. Si nosotros amamos a Dios, vamos a estar permaneciendo en Él. Y es bueno que nosotros podamos acercarnos a Dios, que podamos amar a Dios por sobre todas las cosas. En eso consiste toda la palabra del Señor. Todo lo que los profetas alguna vez enseñaron, lo que los apóstoles estimularon a la iglesia a hacer, se resume en esto, en que nosotros podamos amar a Dios. Porque en la medida en que nosotros amamos a Dios, cumplimos su palabra, no queremos ofender a Dios, no queremos separarnos de Dios. Y es por eso que el amor es el vínculo perfecto. Hoy en día existen distintos pegamentos, distintos adhesivos, ¿cierto? Qué sé yo, la cola fría, el stick fix, el agorex, un sinnúmero de pegamentos que pueden tener su potencial, pero ninguno de ellos es perfecto, porque de acuerdo a cada superficie que uno quiera adherir, va a tener que ocupar un pegamento en particular, pero ese pegamento en particular no le va a servir para otro tipo de superficie. Si nosotros nos acercamos a Dios por emoción simplemente, al corto plazo, créame que vamos a ser cristianos devotos, los mejores cristianos, los más espirituales quizás,
pero a largo plazo nuestra fe va a morir. Cuando se acaba la emoción, también nuestra unión se va a acabar. A lo mejor vamos a seguir a Jesús solamente por un tema de intereses, o como dice la palabra del Señor, por los panes y por los peces. Pero ¿qué pasa cuando llegue la prueba? Cuando llegue la afrenta, cuando llegue la dificultad, de la cual ningún cristiano está exento, porque somos hijos de Dios y somos probados en esta tierra. Cuando lleguen esas dificultades, si nuestra fe, nuestra unión a Dios estaba cimentada solamente por un tema de intereses, también nuestra fe va a menguar. Pero aquellos que aman a Dios, ninguna de estas cosas los separan de Dios. Dice la palabra del Señor que nada, ninguna cosa creada, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Por eso es que el vínculo perfecto, por eso es que para permanecer en Cristo debemos amar a Dios. Y ya para ir terminando, mis hermanos, bueno, la palabra del Señor dice también aquí, entre los versículos, en el versículo número 5, dice, en el versículo número 6, perdón, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y la verdad es que yo creo que ninguno de nosotros, ni yo ni usted por supuesto, quisiera ser ese pámpano que es echado fuera. Por eso es importante que nosotros estemos en comunión con el Señor. Y estos tiempos de pandemia me han hecho recordar últimamente lo que nosotros y lo que yo hacía muchas veces por el reino de Dios, para el Señor. Me acordaba también ahí los desayunos muchas veces que preparábamos para los hermanos que vienen de la prédica, la 11, el aseo en el templo, preparar una predicación, preparar una coordinación, ensayar una alabanza, un coro, ¿cierto?, para el día en que nosotros tuviésemos que presentarnos a lo mejor para preparar la alabanza al Señor. Y ninguna de esas cosas hoy en día estamos practicando activamente. Muchas de esas cosas hemos dejado de hacer producto de estos encierros, ¿cierto?, que esperamos en Dios que ojalá podamos retornar prontamente. Pero todo ese trabajo que nosotros hacíamos, si es que lo hacíamos para Dios, es trabajo que hoy en día hemos cesado y que a lo mejor hemos ralentizado, ¿cierto?, nuestro trabajo para la obra del Señor. Y yo pensaba en eso y decía, y bueno, y además uno trabaja, yo en mi caso particular, trabajando aquí como home office o como teletrabajo, es poco el contacto que uno también tiene con todos los colegas. Aquellos que están estudiando quizás también tienen muy poco contacto con sus compañeros, con su profesor. Y este encierro a lo mejor nos ha hecho reflexionar en muchas cosas, pero también hemos dejado a lo mejor de trabajar para el reino del Señor. Y últimamente yo pensaba en eso y me he sentido tan infértil en lo espiritual. Uno por supuesto que lleno de aspiraciones personales, de proyectos y todo, pero para el reino del Señor, para las cosas de Dios, un aporte para Dios, ¿cierto?, para lo que el Señor quiere. ¿Qué hemos hecho, cierto? Y yo en esa dirección le pedí al Señor, le decía, Dios mío, ayúdame a hacer algo. Dame trabajo para lo que sea, pero que sea algo que ojalá me pueda justificar en esta misma dirección, porque todo pámpano que no lleva fruto, dice la palabra del Señor, se secará. Mateo 7:19 nos dice que todo árbol también que no da fruto será cortado. Y en esa dirección yo le pedí al Señor, Dios mío, ayúdame en lo que sea a hacer algún aporte para el reino del Señor. Y sabe que no pasó ni siquiera una hora y me llama en la noche mi pastor y me dice si puedo preparar el culto para el día jueves. Así que aquí estamos predicando la palabra del Señor. Lo tomo como la respuesta del Señor, no siendo yo digno ni merecedor de poder predicar la palabra y la Santa Escritura, pero es para las cosas que el Señor nos quiere. Si usted también se dispone, si usted también quiere contribuir, ¿cierto?, y dar fruto y permanecer en Cristo, pídaselo al Señor. Ayúdese con la palabra del Señor y el Señor lo va a ocupar para distintas labores. Sabe que el Señor llamó a 12 apóstoles. Si usted lee la palabra del Señor, los 12 apóstoles, ninguno era igual a otro. Todos eran diferentes. Todos tenían virtudes y también tenían defectos, ¿cierto? Todos sabemos a lo mejor los defectos que tenía el apóstol Pedro, los defectos que a lo mejor tenía el mismo hijo de perdición, ¿cierto?, Judas. Y ninguno de ellos fue elegido por sus virtudes, como hoy en día a lo mejor los profesionales, los empleados, los trabajadores, se les pide el currículum para que a través de sus virtudes
que hay en su historial, ellos puedan ser elegidos. Pero Jesucristo, cuando nos llamó a nosotros, no nos llamó por nuestras virtudes, no nos llamó por lo que nosotros habíamos sido antes, por nuestro historial. Lo único que tenían en común estos apóstoles es que ellos se encomendaron, ellos simplemente aceptaron el llamado del Señor. Ellos simplemente dijeron sí al Señor, incluyendo Judas. Y el Señor les llamó. Y el Señor los preparó durante esos 3 años y después los ocupó. Porque el Señor es el que pone en nosotros los talentos, pone en nosotros las virtudes. De la misma manera, mi hermano, si usted permanece en la vid verdadera, si permanece en el Evangelio, el Señor le va a hacer dar fruto. Pero tenemos que buscar aquello, tenemos que no quedarnos quietos. No tenemos que dejarnos influenciar muchas veces por las cosas que vemos a través de la televisión, a través de la prensa, a través de los distintos medios, sino buscarle de manera personal a Dios. Y el Señor va a poner en nosotros los frutos dignos del reino del Señor. Bien, con esto damos término a la palabra del Señor, no me voy a alargar más y vamos a orar al Señor para agradecer su palabra. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por este mensaje que nos has permitido, Dios mío, escuchar, exhortar. Dios mío, te ruego que bendigas a mis hermanos, aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, en el momento en que los escuchen, quizá, Dios mío, en sus casas, quizá camino al trabajo, quizá solos, quizá en familia, Dios mío, quizá estando, Dios mío, lejanos. Allí, Señor, yo te ruego que bendigas sus vidas, que bendigas cada uno de estos pámpanos, Señor, que nos has permitido ser, Dios mío, y estar, Dios mío, unidos a ti, dando fruto, Dios mío, en estos tiempos, Señor. Que la obra de Dios no cese, sino que el Espíritu Santo opere en cada uno de nuestros corazones. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a dar término a este culto con el último himno, que es el número 85, Firmes y Adelante. Amén. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, de Jesús nos ve. Soberano, Cristo al frente.
a terminar este servicio con una oración final. Así que vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por cada alabanza, por cada himno que tú nos has permitido, Dios mío, elevar para adorar, Señor, al que ha sido, Dios mío, fiel con cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, Dios mío, te ruego que tu bendición, Señor, acompañe el hogar de cada familia, Señor, de la iglesia, Señor. Oramos, Dios mío, por nuestros hermanos, Señor, si hay alguno enfermo, Dios mío, tú lo conoces. Si hay alguno en tribulaciones, Señor, o en un gran clamor, Señor, pedimos, Dios mío, y nos unimos en oración a ellos, Dios Santo, para que les seas propicio, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, con tu ayuda, Dios Santo, a llevar estos días, Señor, con gozo, con alegría, por misericordia, porque somos hijos de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.